Y agradezco precisamente a Diego Vázquez, él es director de investigación de Oxfam México, para platicarnos un poco más sobre esta propuesta de vivir al día. Diego, muy buenas noches, un gusto saludarte. Muy buenas noches, Julio César. Gracias por invitarme a tu programa. Al contrario, estábamos escuchando parte precisamente de lo que dieron a conocer ustedes en torno a esta situación. La grave crisis sanitaria por la que atraviesa el país va a dejar como consecuencia más pobres, más gente de la clase trabajadora que al no tener ingresos, al no tener el apoyo, pues lógicamente su situación se va a agudizar. Ustedes plantean tres propuestas, bueno, algunas propuestas. ¿Cuáles serían estas para revertir la situación, Diego? Bueno, una de las propuestas más importantes que tiene que ver con lo que justo acabas de mencionar, Julio, es la propuesta para la crisis económica, que se basa en dos grandes tipos de intervenciones. La primera es una serie de políticas para poder mantener la estructura laboral y evitar que se sigan perdiendo empleos formales. Esto sería un subsidio a la nómina que se puede hacer a todos los trabajadores del IMSS, es particularmente los 10.4 millones de personas trabajadoras que están en pymes, ¿no? Y la otra medida que estamos proponiendo es un ingreso, una renta básica para personas que no cuenten con seguridad social y se encuentren en precariedad, que en este caso son 7.6 millones de personas trabajadoras que viven al día, ¿no? Y no tienen ninguna red de protección social. Con esto que tú nos mencionas, quiere decir que los actuales programas que ha anunciado el gobierno solo le llegan a cierto sector, pero una gran parte pues se quedaría fuera de esta cobertura, de esta ayuda. Sí, como también lo hemos comentado a través de nuestros informes y en redes sociales, una de las cosas que tiene la red de protección, particularmente los tres programas prioritarios más grandes de la actual administración, que es la pensión para adultos mayores, personas con discapacidad y las becas Benito Juárez, es que están focalizadas a personas que, digamos, tienen ciertas vulnerabilidades, pero no, el grueso no es las personas que están en edad de trabajar y que son trabajadores ya sea formales o informales. Entonces, ante una situación bastante particular, que es que las personas no pueden salir a trabajar y que se cae la actividad económica, se tienen que tomar medidas mucho más ambiciosas para cubrir a todas estas personas, que son aproximadamente 31 millones de personas que no son elegibles para estos tres programas que te comento. Diego, también otra posibilidad, como muchos lo han advertido, es que el gobierno, que ha reiterado, va a continuar con sus megaproyectos, me refiero al Tren Maya, al nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y la construcción de estas refinerías en Dos Bocas, allá en Tabasco, pudieran pasar a segundo plano e invertir esa gran cantidad de recursos en otras cuestiones que pudieran ser más fructíferas para ayudar a esta población que nos haces mención? Sí, yo creo que los proyectos de infraestructura, la apuesta del gobierno es esperar que los proyectos prioritarios de infraestructura de alguna manera reactiven la economía y generen empleos. El problema con esto es que ese es un paso posterior al término de medidas de aislamiento social para que realmente haya una reactivación. Lo que nosotros estamos proponiendo es que tienes que tomar medidas antes, que es lo que tienes que hacer durante la crisis para que millones de familias tengan los recursos para no caer en situación de pobreza ahorita que la actividad económica está en gran medida detenida, ¿no?, en muchos sectores. Sí, sin duda, y de hasta el 31 de mayo, según los cálculos del gobierno federal, será
la reactivación de la mayor parte del país. De no aplicarse este tipo de medidas que ustedes proponen junto con otras de destacados especialistas en el tema, podría agudizarse en el país el tema de la pobreza, el tema de este grosor de la población que pues no tiene un trabajo formal, que vive de la informalidad. ¿Esto podría agudizarse en los próximos meses? Sí, definitivamente, si no se toman medidas mucho más contundentes, la situación económica podría empeorar, y los pronósticos que tenemos no son nada optimistas. Nada más como para poner en contexto, las tasas de crecimiento negativo que están allá afuera siendo anunciadas por diversos bancos e instituciones financieras, te hablan de una caída entre el 6-8% del Producto Interno Bruto. Esto, evidentemente, es una caída similar a la de la crisis del 95, lo cual, el Bank of America, sabemos, pues, tuvo un efecto bastante fuerte en los niveles de pobreza. claro, te iba a complementar que ayer el Bank of America, este banco, uno de los más grandes de Estados Unidos, dijo que la caída pudiera llegar hasta del 34%. Ahí nada más la duda es si es del PIB o directamente se refiere al desempleo. No, bueno, lo que puede ser una caída de esa magnitud, pero en un trimestre, lo que se espera es que, digamos, la tasa de crecimiento de todo el año sea un poco menor. El desempleo, los cálculos más, digamos, que toman en cuenta esta tendencia, que lo propuso Gerardo Esquivel, que es subgobernador del Banco de México, en un texto que sacó hace poco, te hablan de alrededor de 1 millón, poco más de 1 millón de pérdida de empleos, ¿no? Sí. Yo creo que ante una caída como la que se avecina, evidentemente tendrá implicaciones en los sectores más vulnerables, ¿no? Estas 7.6 millones de trabajadores que viven al día, si no se les da un apoyo, no van a poder mantener, digamos, los niveles de ingreso para lo mínimo, ¿no? Y los programas de créditos no son suficientes para poder salir de esta crisis y proteger los medios de vida de millones de familias mexicanas. Claro. Ahora, finalmente, la pregunta importante, ¿de dónde podrían sacar los recursos? El gobierno dice, no nos vamos a endeudar, no vamos a hacer crecer la deuda. ¿De dónde podrían sacar esos recursos en caso de que se aplicara esta medida que ustedes proponen? Mira, una de los mensajes del gobierno es que ellos no quieren entrar en déficit o pedir deuda, porque eso sería como un rescate, ¿no?, a los más ricos. Primero decir que aunque el gobierno no quiera, probablemente, dadas las estimaciones de la misma Secretaría de Hacienda, cuando caigan los ingresos en la segunda mitad del año y en este segundo trimestre del año, va a haber un déficit ya anunciado que no va a poderse evitar, ¿no? Una de las propuestas que se están manejando ahorita a nivel mundial es que solo es un impuesto a la riqueza, ¿no? Una de las cosas que llama la atención en las noticias más actuales es que el dueño de Amazon, Jeff Bezos, Sí. ha visto en este mes incrementar su fortuna en $35,000 millones. Entonces, ¿no?, ante estas situaciones se tienen que tomar medidas de este estilo para poder proteger a millones de familias, ¿no? Sin duda. Este impuesto al 1% del que se habla, ¿no?, en algunos países como en Estados Unidos. Sin duda, aquí en nuestro país no podemos ser ajenos. El segundo hombre más rico del mundo ha pedido pues una controversia para seguir vendiendo. Me refiero a Ricardo Salinas Pliego. Y bueno, como tú adviertes, no solo el dueño de Amazon, sino otros, como el que acabo de mencionar, pues seguramente incrementarán su fortuna, y con un impuesto aplicable de ahí podrían salir recursos para dispersarlos entre la población que urge y los necesita en este momento, Diego. Sí, México tiene al menos cuatro millonarios o multimillonarios
que figuran siempre en las listas de Forbes. Y digamos, una de las maneras de poder cubrir este gasto extraordinario ante una falta de recursos del Estado mexicano, pues es realmente tener una reforma fiscal o un impuesto de este tipo para poder proteger a millones de familias, ¿no? Y son decisiones que se van a tener que tomar muy pronto porque, pues para muchas familias, mientras hablamos, hay muchas familias que no saben qué van a comer el día de mañana, ¿no? Entonces se requieren de acciones mucho más enérgicas. Pues sin duda, agradecerte, Diego Vázquez, gerente de investigación de Oxfam México, el tiempo dispuesto para este espacio. Como siempre, un gusto saludarte. Un gusto saludarte, Julio. Estamos a la orden. Muchísimas gracias a Diego Vázquez, colaborador precisamente de Oxfam México, esta organización que nació en 1942 en el Reino Unido y actualmente tienen participación en por lo menos una decena de países a nivel mundial. Hacen diversas acciones, proponen para contrarrestar la pobreza. Ahí está la propuesta que hace Oxfam en torno a que los programas insigne del gobierno federal pues no le están llegando los recursos a quien deberían de llegarle de manera adecuada y hay millones de familias en estos momentos que se la están pasando muy